Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos más de las culturas. Hoy os quiero explicar la estructura del ejército romano en la época de los 5 emperadores buenos: Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. La unidad mínima de las legiones romanas era el contubernio. Este estaba formado por 8 hombres y eran mandados por un decano. Cada 10 de estas unidades, cada 10 contubernia, formaban una centuria. Esto eran 80 hombres, 80 luchadores. Esta unidad estaba mandada por el centurión, el cual era asistido por un optio, que era el segundo al mando y era el encargado de suplir al centurio en caso de necesidad. Eran ayudados también por el teserarius, que era un hombre encargado de la seguridad, de transmitir la tesera, la contraseña que se cambiaba cada día en el campamento. También había un cornicen, que era un hombre encargado de llevar un instrumento de viento con el cual se daban órdenes acústicas a los hombres, y estaba el signifer, que era el encargado de portar la insignia de esa centuria. Cada 6 centurias formaban una cohorte, 480 hombres. Las legiones romanas de esa época eran legiones que luchaban en cohortes, en grupos de 400. Anteriormente existía el manípulo, que eran 2 centurias, pero ya en esa época, en la época de los antoninos, prácticamente esa unidad estaba en desuso. Se utilizaba la cohorte como unidad. Una legión estaba formada por 10 cohortes. Todas las cohortes estaban formadas por 6 centurias, exceptuando la primera cohorte, que era especial, pues era la más importante y la más prestigiosa, que disponía de un formato diferente. Este formato era de las centurias eran dobles, eran de 160 hombres y solo disponía de 5. Dentro de los milites, dentro de los soldados, de los legionarios, había unas ciertas divisiones, ¿no? Estaban los duplicarios, que cobraban el doble, estaban los principales, y estaban, estos hombres, los miles, los hombres que eran simples soldados y tenían que hacer pues la faena que hacen los soldados: guardias, vitrinas, etc. Y luego había, de entre todos estos, había unos que eran inmunes, que se dedicaban a hacer oficios típicos como la madera, el cuero, carnicería. Eran especialistas y tenían un oficio, y su vida era algo más placentera. En cuanto a los mandos de una legión en concreto, parece ser que eran comandadas por un legado, que era el mando supremo de una legión en concreto. Este era de clase senatorial. El segundo al mando sería un tribuno laticlavio o un tribuno de banda ancha, que también era de clase senatorial. Y después eran asistidos por el prefecto castrorum, el prefecto del campamento, que era un hombre militar, un homo militaris, un hombre con experiencia que había servido mucho tiempo como centurión en diferentes centurias, y probablemente había sido el centurión más importante que había en la legión, que era el pilus primus, que era el centurión de la primera centuria de la primera corte. También tenían 5 tribunos angusticlavios, o tribunos de banda estrecha. Estos eran de una clase social que le llamaban ecuestres o caballeros. Aunque si bien ya en esa época la división de plebeyo, patricio ya no era tan importante, sí que lo era ser senador o no serlo. Existía también un tipo de servicio en las legiones que era de 6 meses, y era un tribuno que solo servía 6 meses en una legión para volver. Hay que tener en cuenta que el servir en el ejército era parte del cursus honorum de cualquier político de prestigio en Roma. Así que todos tenían que pasar por el ejército, y no había suficientes plazas de legado, ni de tribuno angusticlavio, ni de tribuno laticlavio. Así que tenían que pasar como fuera por el ejército. Se creó este servicio de 6 meses.
Cada legión, además de las 10 cohortes de infantería, también disponían de un pequeño contingente de caballería formado por 4 turmas de caballería. Cada turma tenía 30 jinetes, o sea, eran 120 hombres. Cada turma estaba comandada por un decurión y era asistido por un duplicarius. Las legiones romanas siempre iban asistidas por otros ejércitos. Al principio eran socios latinos y mercenarios y diferentes tipos de tropas. En esta época casi todo eran cohortes auxiliares totalmente reguladas. Por ejemplo, la Cors Quarta Hispanorum Equitata, que sirvió en las limes del Danubio, estaba formada por una cohorte, 480 hombres, y 4 turmas, 120 jinetes de caballería. Era mandada por un prefecto de las cohortes. También tenían, como por ejemplo la Pinera Sturum, que era una alae de caballería con 500 jinetes, que les cubrían normalmente las bandas. Existían también cohortes auxiliares de arqueros o de honderos. Todas estas tropas eran auxiliares y estos hombres, cuando acababan su servicio, optaban a ser ciudadanos romanos. Los miembros que servían en las legiones eran imprescindibles que fueran ciudadanos romanos. Hasta otro vídeo, amigos del Mediterráneo.